En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su Recomendación General número 27 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana. En el evento, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que la consulta previa es una herramienta que busca garantizar el respeto de los derechos de estos pueblos y comunidades, al propiciar su participación en decisiones que se toman en el contexto social del cual forman parte, de tal forma que puedan preservar su identidad cultural y alcanzar un verdadero desarrollo sustentable. La consulta previa es un derecho de participación de los pueblos indígenas en situaciones que impliquen una afectación a ellos, a sus derechos, involucrándolos en la toma de decisiones sobre temas y aspectos que les son relevantes. Atendiendo a lo previsto por el artículo 1 constitucional, es uno de los derechos que mejor ejemplifica las características de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, en tanto su vigencia condiciona y determina la de otros derechos, tales como los relativos a su identidad cultural, a la libre autodeterminación, al desarrollo sustentable, a la propiedad ancestral, a la biodiversidad cultural, cuya garantía es indispensable en una sociedad pluralista, multicultural, incluyente y democrática. La Recomendación General 27 propone la incorporación expresa del derecho a la consulta previa dentro del sistema jurídico mexicano, mediante la elaboración de leyes específicas sobre la misma, tanto a nivel federal como local, sustentada en los más altos estándares de protección nacionales e internacionales como la vía para que este derecho adquiera la vigencia y efectividad debidas. Luis Raúl González Pérez consideró fundamental precisar que es deseable que la consulta previa, libre e informada tenga progresivamente un carácter vinculante. El proceso de consulta previa se activa con la premisa de llegar a un acuerdo que vincule a las partes para su cumplimiento. Las autoridades no pueden sustraerse unilateralmente de los acuerdos pactados como resultado del proceso de consulta. Asimismo, cabe recordar que los proyectos que sean sometidos a consulta por parte de las autoridades deben ser realizados como resultado del proceso de consulta y no de manera previa a la misma. Por su parte, la maestra Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la CNDH, detalló los puntos recomendatorios contenidos en el documento, entre ellos los siguientes. Al Ejecutivo Federal. Único. Presentar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas del país, que recoja como mínimo los estándares descritos en la recomendación. Al Congreso de la Unión. Primero, se estudie, discuta y vote la iniciativa que en su caso presente el titular del Ejecutivo Federal. Segundo, en su caso, se estudie, discute y vote una iniciativa que presente alguna de las dos cámaras. Tercero, se asegure la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país, realizando consultas a las mismas, y se integre a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas durante el procedimiento legislativo. Al jefe de gobierno de la Ciudad de México y los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, se recomienda, único, se presente una iniciativa de ley al respectivo Congreso local sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas. La Recomendación General número 27 puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx.